Bajo un cielo abrasado por el sol del desierto, el antiguo río Éufrates serpentea como una herida abierta en la tierra de los imperios caídos. Sus aguas, que una vez dieron vida a Babilonia y a Nínive, hoy fluyen con la memoria de miles de años de gloria y destrucción. Pero en las profundidades oscuras de su cauce se dice que algo duerme. Algo encadenado desde el principio de los tiempos, esperando el llamado que pondrá fin al silencio de los dioses. A lo largo de los siglos, reyes, profetas y conquistadores se han inclinado ante este río como si fuera un altar. En sus márgenes se alzaron ciudades tan majestuosas que parecían desafiar la eternidad, y también cayeron imperios que creían ser inmortales. El Éufrates no solo ha contemplado la historia, la ha dictado. Y cada guerra, cada profecía, cada ruina enterrada en su orilla parece susurrar lo mismo, que su corriente guarda un secreto prohibido. Hoy, mientras su cauce se seca y la arena devora lo que antes era vida, un escalofrío recorre al mundo, porque las antiguas escrituras advirtieron que cuando el gran río desapareciera, las cadenas se romperían, y los ángeles, aquellos destinados a la cólera y al fuego, serían liberados para desatar el juicio sobre la tierra. En las vastas llanuras de Mesopotamia, donde el calor abrasan hasta el horizonte y la arena se confunde con el fuego del sol, yace un río que ha contemplado el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. El Éufrates, majestuoso y temido, no solo es un cauce de agua, sino la arteria por donde alguna vez fluyó el pulso de los imperios. Allí donde brotó la primera escritura, donde los hombres levantaron templos al cielo, el Éufrates guardó silencio mientras los siglos se disolvían en su corriente. Pero bajo ese silencio, bajo la calma aparente de sus aguas, siempre se ha sentido el rumor de algo más antiguo, algo que respira desde las profundidades, esperando su hora. Entre las orillas del Tigris y el Éufrates nació lo que el mundo llamó la cuna de la civilización. Babilonia, Uruk, Sumeria, nombres que resuenan como un eco de una edad dorada perdida. Fue allí donde los hombres aprendieron a domesticar la tierra, a contar el tiempo, a escribir su destino sobre tablillas de barro. Sin embargo, también fue allí donde la soberbia humana alcanzó su cúspide, cuando reyes y sacerdotes creyeron tener el poder de los dioses en sus manos. El Éufrates, testigo de esa arrogancia, vio levantarse la torre de Babel y también la caída de quienes intentaron alcanzar el cielo con piedra y vanidad. El río no olvidó. Cuando los ejércitos de Jerjes marcharon hacia Occidente, sus caballos bebieron de estas mismas aguas. Cuando Alejandro Magno cruzó la frontera del mundo conocido, su reflejo tembló sobre el espejo turbio del Éufrates. Siglos después, los califas de Bagdad fundaron la joya del pensamiento islámico a sus orillas, creyendo que la sabiduría eterna brotaba de su corriente. Cada conquista, cada civilización, lo usó como testigo y como herramienta. Pero para el río, todos fueron iguales. Fragmentos de una historia escrita y borrada una y otra vez por el tiempo. Los antiguos creían que en el corazón del Éufrates se ocultaban los secretos del juicio final. Las tablillas asirias y los rollos hebreos hablan de un lugar donde seres alados, aprisionados por la mano divina, esperan su liberación. Ángeles dicen, condenados a permanecer encadenados bajo sus aguas hasta el día señalado. Era una advertencia escrita con fuego. El río que dio vida al mundo podría ser también el río que lo entregue a la destrucción. Así, su nombre quedó grabado en las escrituras, no como fuente de esperanza, sino como presagio de un fin inminente. Durante milenios, el hombre reverenció el Éufrates con temor. Los babilonios lo llamaron el río del Edén. Los hebreos lo consideraron frontera entre lo sagrado y lo profano. En las noches sin luna, sus aguas parecían murmurar en lenguas desconocidas, como si comunicaran secretos prohibidos. Los sacerdotes advertían, no todo lo que duerme bajo el río debe ser despertado. Y sin embargo, generación tras generación, el hombre siguió desafiando a los dioses, construyendo diques, saqueando sus orillas, rompiendo el equilibrio ancestral que durante eras había contenido lo impensable. A lo largo de la historia, este río se convirtió en un límite, una línea invisible que separaba imperios y creencias. Roma lo consideró frontera oriental, los persas lo vieron como corredor de batalla y el Islam lo adoptó como símbolo de fertilidad divina. Pero más allá de los mapas y los tronos, el Éufrates fue siempre algo más profundo, un espejo de la humanidad misma. En su cauce se reflejan tanto la gloria como la decadencia, tanto el esplendor como el castigo. Cuando sus aguas se hinchaban en los meses de lluvias, los pueblos agradecían a los dioses. Cuando se secaban, temían haber despertado su ira. Con el paso del tiempo, los mitos se mezclaron con la historia, y el río fue ganando un aura de misticismo que nunca se disipó del todo. Algunos eruditos afirmaron que el Éufrates no era solo un símbolo geográfico, sino una fuerza espiritual, una corriente que conecta la tierra de los hombres con el reino de lo divino. Allí donde el agua toca la arena, decían, comienza el umbral hacia lo eterno. Y
Y quizá por eso todas las religiones que nacieron a su sombra, desde las primeras tablillas de arcilla hasta las palabras finales del Apocalipsis, mencionan su nombre como quien invoca una advertencia. Los arqueólogos que hoy excavan sus márgenes no buscan solo ruinas ni tesoros, buscan respuestas. Entre templos desmoronados y figuras olvidadas de dioses con alas, han hallado inscripciones que hablan de guardianes, de cadenas y de sellos rotos. ¿Es posible que todas esas historias sean algo más que metáforas? ¿Y si verdaderamente hubiera algo aprisionado en el fondo del Éufrates, algo que los antiguos temían revelar? Esos descubrimientos han reavivado una vieja inquietud. El temor a que las profecías no fueran alegorías, sino descripciones literales de un destino aún pendiente. Las aguas del Éufrates, cargadas de historia y misterio, avanzan lentamente hacia su ocaso. Su caudal, que durante milenios fue símbolo de abundancia, se apaga día tras día bajo el peso del tiempo, de las represas y de la guerra. Y en esta agonía silenciosa, muchos han comenzado a escuchar lo que creen que es un llamado, un susurro proveniente del fondo, un eco que atraviesa la roca y el alma. Porque cuando el gran río se seque, dicen los antiguos textos, las cadenas se romperán. El Éufrates no es simplemente un lugar en el mapa, es una herida abierta en la historia de la humanidad. Las arenas que lo rodean están cubiertas de los huesos de reyes y conquistadores, y el aire vibra con las oraciones de millones que alguna vez imploraron su bendición. Allí, entre ruinas que aún resisten al viento, parece sentirse la respiración contenida de algo que no duerme del todo, algo que espera. Y mientras sus aguas menguan, los hombres vuelven su mirada, una vez más, a ese río sagrado, preguntándose si el amanecer que se aproxima será el del renacimiento o el del fin. Suscribíos ahora y acompañadnos en esta travesía hacia el corazón del misterio, porque lo que el Éufrates guarda bajo sus aguas puede cambiarlo todo, incluso el destino del hombre. En las entrañas del antiguo mundo, el Éufrates ha sido más que un río. Ha sido una promesa, una frontera y una condena. Las antiguas escrituras lo mencionan con solemnidad casi fúnebre, como si su corriente fuera la línea escrita por la mano de Dios para marcar el inicio y el fin de los tiempos. Los profetas lo llamaron la herida de la tierra, el canal por donde fluiría la ira divina cuando los días se oscurecieran. Y desde hace miles de años, esa profecía ha viajado como un relámpago invisible, cruzando imperios y religiones, alimentando el mismo temor, el de una fuerza dormida bajo las aguas esperando el momento de su liberación. Los textos más antiguos, entre ellos los rollos del Apocalipsis, narran un pasaje que heló la sangre de los primeros creyentes. Decían que bajo las aguas del gran río estaban encadenados ángeles y que al llegar la hora señalada serían liberados para destruir a una tercera parte de la humanidad. No eran mensajeros de luz, sino de juicio, criaturas celestiales caídas, castigadas por una rebelión tan antigua que incluso los ángeles que permanecieron fieles temen pronunciar sus nombres. Para muchos, estas palabras fueron simples metáforas del equilibrio entre el bien y el mal. Para otros, un aviso literal escrito con la furia del cielo. Durante el medievo, monjes y teólogos debatían sobre el significado de esos ángeles. Algunos aseguraban que representaban a los imperios que arrasarían la tierra antes del día final. Otros, que eran espíritus de fuego, sellados por los querubines tras la primera guerra celestial. Pero en los márgenes del Éufrates, donde la historia se entrelaza con el polvo y la fe, los pastores y campesinos hablaban con miedo. Decían que me omito que en las noches más calurosas el río temblaba sin viento, y que bajo su corriente se oían golpes, como si desde el fondo alguien intentara romper las cadenas. Con el paso de los siglos, las guerras y las conquistas borraron los templos y las lenguas, pero el mito sobrevivió. En los monasterios del desierto los manuscritos seguían copiando las mismas palabras. Cuando el río seque, los encadenados serán liberados. Lo que para muchos era una alegoría apocalíptica, para otros se convirtió en una profecía con fecha concreta. Cada sequía y en cada descenso del caudal, cada guerra librada en sus orillas ha sido interpretada como una señal. Porque el Éufrates no solo ha marcado reinos humanos, ha sido la línea que divide la esperanza del fin. El Apocalipsis de Juan describió que los ángeles serían liberados en una hora, un día, un mes y un año exactos, predestinados desde el principio. Esta precisión obsesionó a generaciones enteras de místicos. En Constantinopla, algunos creyeron que su caída ante los turcos era el inicio de esa profecía. En el siglo XIX, cuando los arqueólogos descubrieron las ruinas de Babilonia, muchos vieron allí la confirmación. El río estaba entregando sus secretos. Y en los tiempos modernos, en el descenso progresivo de su caudal ha reavivado el temor. Lo que antes era un simbolismo místico, hoy es un fenómeno palpable y visible desde el cielo. La profecía ha sobrevivido no por su claridad, sino por su poder simbólico. En su núcleo hay una advertencia. Cuando el hombre altere los flujos naturales del mundo, algo ancestral despertará. Con cada represa, con cada desvío, el cauce del Éufrates se ha ido debilitando, como si su espíritu resistiera un control que no le pertenece.
Lo que una vez fue un río indomable, hoy se retuerce bajo el dominio de máquinas humanas. Y esa transformación, esa desobediencia al orden natural, ha comenzado a verse como el toque de trompeta que anunció el principio del fin. El misticismo que rodea al Éufrates no es solo religioso, es profundamente humano. En tiempos de incertidumbre, el hombre siempre ha buscado en el caos una señal de lo divino. Así, cada nuevo conflicto en las tierras que rodean su cauce ha sido visto como la sombra del apocalipsis materializándose. Desde invasiones antiguas hasta las guerras más recientes, el polvo del desierto parece envolver las batallas con una atmósfera profética. Los soldados, muchas veces sin saberlo, han marchado sobre un terreno que las viejas escrituras ya ni habían descrito como el escenario del fin del mundo. Pero ¿qué significado puede tener una profecía tan terrible en una era dominada por la ciencia? Los teólogos modernos se dividen. Algunos afirman que las cadenas son una alegoría del mal contenido en el corazón humano. Otros, que la sequía literal del río es la manifestación física del cumplimiento de la visión. Las teorías convergen en un mismo punto. El Éufrates no está muriendo por casualidad. Cuando la corriente se agote por completo, cuando el polvo cubra su lecho y las tumbas antiguas emerjan de la tierra resquebrajada, algo sea natural o divino, habrá sido desatado. En algunas regiones, poblaciones enteras han comenzado a abandonar las orillas del río. Las supersticiones antiguas cobran fuerza. Los ancianos dicen que los sueños se llenan de figuras aladas cubiertas de cadenas y que los animales se niegan a beber de las aguas que quedan. Los científicos miden niveles, los religiosos recitan oraciones, los políticos miran hacia otro lado. Nadie quiere pronunciar las palabras, pero todos las piensan. Las cadenas están cediendo. El rumor del apocalipsis ha vuelto a recorrer la tierra, disfrazado de sequía, de guerra, de silencio. Para algunos todo esto no es más que coincidencia. Para otros es el eco de la profecía repitiéndose con precisión escalofriante. Porque si algo ha demostrado la historia del Éufrates es que las palabras escritas con fe tienen la obstinada costumbre de cumplirse. Y mientras los satélites observan un cauce cada vez más vacío, las escrituras parecen resurgir del polvo para recordarle al mundo que el fin no llega como un trueno inmediato, sino como un murmullo que crece en la oscuridad. El río que una vez alimentó el Edén puede ahora convertirse en la puerta del infierno. El polvo del Éufrates ha vuelto a levantarse, pero esta vez no por los ejércitos de antiguos reyes ni por las caravanas de mercaderes. Lo que hoy se extiende sobre sus orillas es el ruido ensordecedor de la guerra moderna, de tanques y explosiones que rompen el silencio milenario del desierto. Las mismas tierras donde antaño se erigieron templos y zigurats ahora arden, convertidas en campos de batalla donde los hombres luchan por territorios que hace milenios estaban consagrados a los dioses. En este escenario brutal, muchos se preguntan si la guerra humana no es en el fondo la continuación de una guerra divina que nunca terminó. La región del antiguo Éufrates, cuna de la civilización, se ha transformado en epicentro de una devastación que parece repetirse con precisión religiosa. Las potencias que combaten en su territorio no lo hacen solo por poder o por petróleo, lo hacen sobre una tierra que carga con un peso espiritual imposible de medir. Cada explosión en sus márgenes parece despertar ecos dormidos, sombras que se arrastran entre las ruinas de Irak y Siria, recordando las palabras olvidadas de los profetas. Porque no hay fuego terrenal que no parezca insignificante junto al fuego prometido de aquellos ángeles encadenados esperando su momento. Mientras soldados de distintas naciones cruzan el desierto con tecnología digna de los dioses antiguos, las cámaras captan imágenes que parecen sacadas de un sueño apocalíptico. Ciudades enteras son reducidas a cenizas y el río, enfurecido y ensangrentado, arrastra las huellas de la guerra como si purificara el pecado del hombre con su propio sufrimiento. Los creyentes aseguran que el caos no es casualidad, que bajo esas arenas repletas de ruinas yace un poder que se agita con cada bombardeo, que los hombres, sin saberlo, están golpeando las puertas del abismo. En las noches más oscuras, cuando los drones vuelan sobre la frontera siria, las llamas iluminan las ruinas de lo que fue Babilonia. Esas columnas rotas, cubiertas de sombras, parecen resonar con ecos de plegarias que piden venganza. Los antiguos textos advertían que la blasfemia del hombre, su deseo de ser Dios, su arrogancia de dominar la creación, sería lo que quebraría las cadenas. Y mientras las guerras del siglo XXI consumen este suelo ancestral, resuena la misma pregunta. Estamos desatando sin saberlo el poder que desde hace milenios fue sellado por la divinidad. Desde el aire, los mapas modernos se ven idénticos a los antiguos. Las líneas del Tigris y el Éufrates siguen delineando el mismo corazón del mundo. Pero en lugar de dioses, ahora son satélites los que observan sus movimientos. Desde el espacio puede verse la cicatriz que el hombre ha dejado en la tierra que alguna vez fue jardín de los primeros reyes. Y aún así, en medio del desastre, algo parece resistir. Algo que no pertenece ni al acero ni al concreto, sino a la eternidad misma. Las voces de los soldados que han combatido allí hablan de sensaciones inenarrables.
Algunos afirman haber sentido vibraciones en el suelo cuando el río rugía bajo sus pies, como una bestia encadenada despertando del sueño. Otros dicen haber visto luces extrañas, esferas doradas y sombras inmensas proyectadas sobre el polvo, como si entidades invisibles recorrieran el campo de batalla. En medio de la vorágine, la línea entre superstición y realidad se desdibuja, y lo que parecía leyenda adquiere rostro tangible, porque en ese lugar los límites de la razón se rompen, y los hombres descubren que su guerra podría ser solo una chispa en una conflagración cósmica. Hay algo profundamente simbólico en todo esto. Los mismos hombres que una vez erigieron templos para honrar a los dioses, hoy destruyen sus propias obras con armas de fuego y acero. Cada tanque que cruza el Éufrates vuelve a escribir, inconscientemente, el mismo relato que los sumerios esculpieron en piedra, el del hombre desafiando al cielo. Pero esta vez no hay sacerdotes ni ofrendas, solo polvo, miedo y silencio. Y es en ese silencio donde puede sentirse la respiración de un poder invisible que observa, esperando que las cadenas se desgasten. Algunos estudiosos han comparado la lucha actual con una guerra entre dioses modernos. Los imperios ya no usan espadas, pero su ansia de dominación es la misma. El destino de pueblos enteros se decide en despachos a miles de kilómetros, mientras el Éufrates se convierte en la tumba líquida de las víctimas. La historia, con su cruel insistencia, repite el mismo poema de destrucción y arrogancia. Porque aunque cambian los nombres de los imperios, las motivaciones siempre son las mismas: conquista, poder, gloria y olvido. Cada nuevo conflicto parece reavivar viejos signos, como si el río supiera que el final está cerca. Las imágenes satelitales muestran su lecho cada vez más seco, y entre las grietas han comenzado a aparecer figuras antiguas, restos de templos y esculturas que parecían perdidas para siempre. Para los científicos es geología, para los creyentes una señal. Lo cierto es que el paisaje está mutando a una velocidad que aterra. Lo que antes era tierra fértil ahora es piedra agrietada, como si la naturaleza misma se estuviera preparando para un cambio irreversible. Así, el escenario de la guerra humana se ha fundido con el mito del fin de los tiempos. Los ángeles del Apocalipsis ya no son solo parte de un relato religioso, son la imagen simbólica del caos que el hombre alimenta día tras día. El cielo sobre Dimorat el Éufrates se tiñe de rojo al atardecer, como si el propio firmamento ardiera con los pecados de milenios. Y en medio de ese resplandor rojo sangre, el eco de las trompetas parece resonar entre los valles, no como un sonido físico, sino como una advertencia que vibra en el alma del mundo. El Éufrates ha sido campo de batalla, frontera, santuario y tumba, y sin embargo, sigue allí, testigo incorruptible del drama eterno entre los hombres y los dioses. Bajo su corriente estancada, las cadenas permanecen, invisibles pero tensadas, mientras una humanidad cegada por su orgullo continúa guerreando sobre la superficie de un poder que no comprende. Porque las guerras de los hombres siempre han sido, en el fondo, reflejo de la lucha que comenzó mucho antes que el primer trono fuera erigido. Y si esa lucha despierta del todo, el rugido del Éufrates podría marcar el final no de una era, sino de la historia misma. Hay momentos en que la naturaleza misma parece hablar con la voz del destino. Y en las arenas del Éufrates, esa voz se volvió un grito. Sin anuncio, sin preludio, las aguas que durante milenios marcaron la frontera entre la vida y el desierto comenzaron a desaparecer. Los pueblos de las orillas observaron con horror cómo el río retrocedía, dejando tras de sí un cauce agrietado que crujía bajo el peso del sol, como si la tierra misma respirara después de un largo sueño. Nadie podía explicarlo. Las lluvias habían cesado. Las represas aumentaron su control, y los que alguna vez vivieron de la pesca comenzaron a caminar por lo que antes fue un mar interior. Desde los satélites, las imágenes mostraban una visión surrealista. El lecho del Éufrates dividido, abierto, extendiéndose como una herida que avanza sin detenerse. Algunos lo llamaron desastre ecológico. Otros, con temblor en la voz, lo llamaron cumplimiento. Las escrituras lo habían dicho. El gran río se secará, y con él vendrá el día del juicio. A medida que el caudal decrecía, aparecieron los vestigios de un pasado oculto. Piedra tras piedra, columna tras columna, comenzaron a emerger templos antiguos, estatuas olvidadas, y lo que muchos identificaron como sellos grabados con símbolos desconocidos. Las cámaras captaron figuras aladas esculpidas en los mismos muros, mirando hacia arriba, con rostros de angustia y cadenas talladas a sus pies. En los pueblos cercanos, los ancianos repitieron en susurros la misma palabra: castigo. Cada descubrimiento sacudía el alma colectiva, como si los fantasmas del pasado estuvieran preparando su regreso. Los arqueólogos hablaron de hallazgos extraordinarios, de estructuras que databan de antes de Babilonia. Pero hubo algo que perturbó incluso a los más escépticos. Al excavar, algunos trabajadores aseguraron haber escuchado sonidos provenientes del fondo de las grietas. Un estruendo bajo, profundo, que recordaba un lamento metálico, como el de algo intentando romper su prisión. Los científicos lo atribuyeron al movimiento de las placas y al calor.
Sin embargo, los que estuvieron allí lo negaron. Aquello, decían, no era un temblor, era un rugido. Con el paso de los meses, las señales se multiplicaron. Nubes de polvo se alzaban sin viento, los animales huían de las riberas y piedras enormes se desplazaban sin razón alguna. Algunos viajeros grabaron luces flotando sobre el cauce vacío, como si brasas invisibles ascendieran desde el abismo. En las redes y noticieros, las imágenes se hicieron virales. Hombres caminando entre ruinas que parecían recién despiertas, rostros esculpidos que se cubrían de sombras al caer la tarde. Todo en aquel lugar emanaba un magnetismo casi sobrenatural. Un aire denso, cargado de algo antiguo, que parecía observar a los intrusos con ojos invisibles. Las palabras de los profetas cobraron un significado aterrador. «Desata los ángeles que están atados junto al gran río», decían los textos. Y mientras tanto, en el mundo moderno, las crisis se aceleraban. Guerras, hambrunas, incendios y catástrofes naturales. No pocos comenzaron a unir los puntos, a ver en el retroceso del Éufrates una clave que conecta todo. Para los creyentes no era una coincidencia, sino el detonante de una cadena que el hombre no puede detener. Algo se está liberando, algo que no pertenece a este mundo. La tensión global alimentó el pánico. Gobiernos comenzaron a restringir el acceso a las áreas más afectadas, prohibiendo excavaciones independientes. Se establecieron zonas militares y perímetros de seguridad. Los medios hablaban de riesgos geológicos, pero los habitantes sabían que no era eso. De noche, decían, el lecho vacío del río resplandecía con un brillo tenue, azulado, como si una energía desconocida recorriera las grietas. Algunos afirmaron haber visto figuras, sombras aladas crucen el horizonte antes del amanecer. Otros hablaron de sueños repetidos, en los que oían cadenas romperse en la oscuridad. El misterio crecía, y con él, el miedo. En las aldeas del norte, los pastores aseguraban que los animales enloquecían, huyendo hacia las montañas sin motivo. En el sur, las tribus nómadas comenzaron a abandonar campamentos enteros ante lo que llamaban la respiración del suelo. Ningún científico podía dar una respuesta definitiva. Las máquinas de medición fallaban, los radares detectaban movimientos subterráneos inexplicables. Y así, mientras las aguas seguían cediendo, el mundo entero sentía que algo invisible se preparaba para emerger. El Éufrates se había secado antes, pero nunca así. Nunca tan rápido, nunca con tanto misterio, y nunca con tanta sensación de propósito. Era como si las fuerzas naturales obedecieran a un designio, como si una orden pronunciada desde lo más profundo del tiempo hubiera sido finalmente escuchada. Los profetas lo habían advertido, los monjes lo habían traducido, los escépticos lo habían ridiculizado. Y sin embargo, allí estaba, la profecía materializándose frente a los ojos del hombre moderno. Las teorías se multiplicaron. Algunos aseguraban que bajo el río existe una cavidad inmensa, un espacio sellado hace milenios, donde algo fue enterrado por mandato divino. Otros, más prudentes, afirman que el temblor que recorre la región no es otra cosa que la tierra recordando su historia. Pero entre murmullos y plegarias, entre titulares y excavaciones prohibidas, una sospecha se volvió inevitable. Tal vez los ángeles no eran solo un símbolo. Tal vez realmente están ahí, aprisionados, esperando el momento que ya nadie puede evitar. Y así, el cauce vacío del Éufrates se convirtió en un altar invertido. Donde antes fluía la vida, ahora reina un silencio lleno de presagios. El viento recorre los restos de antiguas civilizaciones, levantando polvo sobre los esqueletos del pasado, mientras el sol cubre la arena con un resplandor rojo, casi sanguíneo. Algo se mueve bajo la superficie, invisible aún, pero tangible en el aire. Porque las cadenas del Éufrates están rompiéndose, una tras otra, y el mundo entero contiene la respiración, esperando escuchar el sonido del último eslabón al quebrarse. El espacio que una vez ocupó el Éufrates parece haber perdido su voz. Lo que antes era un río imponente ahora es un valle de silencio, un corredor de piedra donde el viento suena como un lamento. El sol golpea sin piedad sobre un terreno agrietado que parece recién nacido, como si el mundo hubiera sido rehecho a costa de algo sagrado. Y en ese vacío sin tiempo, el hombre enfrenta aquello que nunca debió buscar. Los restos de su propio miedo convertido en realidad. Las excavaciones clandestinas, pese a las prohibiciones internacionales, continuaron en secreto. Algunos testimonios hablan de cámaras subterráneas, de galerías selladas con signos que ningún arqueólogo pudo descifrar. Otros mencionan figuras encontradas en posición de oración, talladas en piedra negra, con alas que parecían plegadas por la eternidad. Pero más allá de todo descubrimiento, hay algo que se siente. Una presencia. No es física, no es material. Es un peso que oprime el aire, un susurro invisible que parece observar cada movimiento humano desde lo profundo. Pronto, el rumor se hizo imposible de contener. En las aldeas vecinas comenzaron a escucharse relatos de luces que ascendían del suelo, de sonidos metálicos que resonaban bajo tierra durante las noches.
Un temblor recorrió la región sin explicación aparente. No hubo destrucción, pero sí algo más inquietante. Las brújulas dejaron de funcionar, el aire se volvió denso y algunos animales cayeron de rodillas como si respondieran a un mandato invisible. Fue entonces cuando muchos comprendieron que las cadenas ya no eran metáforas ni advertencias, eran reales y se estaban rompiendo. Las antiguas profecías describen a los ángeles no como portadores de redención, sino como heraldos del castigo. Criaturas detenidas por voluntad divina, selladas por su rebelión en la primera guerra de los cielos. Decían que sus nombres estaban prohibidos, pues pronunciarlos sería abrir las puertas de su prisión. Pero a lo largo de los siglos, esa prohibición se debilitó. El hombre, con su hambre de poder y conocimiento, comenzó a invocarlos sin saberlo, repitiendo en rituales y textos antiguos las fórmulas que de manera inadvertida debilitaban los sellos que los mantenían contenidos. El clímax llegó con un evento sin precedentes. Una madrugada, un estruendo recorrió kilómetros desde las profundidades del desierto. No fue un terremoto, no hubo vibración previa. Fue un solo golpe, seco y profundo, que estremeció el suelo y dejó un silencio absoluto después de su eco. Al amanecer, los testigos afirmaron ver una columna de light elevarse desde el lecho del antiguo río, una claridad tan intensa que cegó a quienes la miraron directamente. Por un instante, el aire pareció arder, como si el fuego y el hielo se hubieran entrelazado. Algunos rezaron, otros simplemente gritaron. Lo que siguió fue aún más enigmático. El brillo desapareció, but el cielo pareció quedarse distinto. La temperatura descendió de manera drástica en cuestión de minutos, y una especie de calma antinatural cubrió la región. Después, los rumores comenzaron a extenderse. Personas afirmaban haber visto figuras aladas recorriendo el horizonte, envueltas en sombras y fuego. No todos lo creyeron, pero la sensación de que algo había cambiado era innegable. Los científicos enviaron equipos de análisis, pero ninguno logró permanecer más de una hora en el lugar. Los instrumentos se apagaban sin razón, las grabaciones se distorsionaban y las señales de radio desaparecían al cruzar la zona. Los antiguos llamarían a esto una revelación. Los modernos, un colapso de la física. Pero ambos coincidirían en una certeza. El equilibrio había sido roto, y con él, el mundo había entrado en una nueva era. No hubo una explosión de cataclismo como muchos temían. No hubo fuego descendiendo del cielo ni ejércitos de ángeles rugiendo entre las nubes. Lo que sucedió fue más sutil, más aterrador. Una transformación silenciosa que comenzó en la conciencia humana, un sentimiento compartido de que algo enorme, indescriptible e irreversible había comenzado a moverse detrás del velo de lo visible. Los textos sagrados decían que estos ángeles, una vez libres, no se moverían contra el hombre de inmediato, que primero contemplarían lo que las edades habían hecho del mundo, que mirarían a la humanidad, la obra de sus antiguos hermanos celestes, y decidirían si merecía ser salvada o destruida. Esa espera es lo que ahora domina el alma del planeta, porque tal vez el juicio no llega con fuego, sino con observación, y quizás el castigo más grande es haberse observado por algo que trasciende todo entendimiento. En los meses siguientes, las visiones aumentaron. Desde Turquía hasta Irak, desde Siria hasta el Golfo, miles de personas reportaron sueños idénticos. Una figura alada envuelta en cadenas rotas caminando sobre un desierto de cristal. Nadie sabía explicarlo. Las fronteras políticas se disolvieron ante un mismo sentimiento de temor y reverencia. Era como si el alma colectiva del mundo recordara algo que había olvidado, como si la humanidad entera se enfrentara por fin a su reflejo divino. Entre la fe y el miedo, el planeta comprendió que su historia había llegado a un punto de inflexión. El Éufrates vacío se ha convertido en el espejo del destino humano. Ya no fluye agua, sino memoria. En su cauce seco reposan siglos de gloria, pecado y desesperación. Y mientras el viento sopla sobre las ruinas, el rumor de las cadenas quebradas todavía puede oírse, un eco profundo que atraviesa la tierra como un corazón antiguo que vuelve a latir. Nadie sabe si los ángeles han surgido o si solo han movido sus alas por primera vez en milenios. Pero una cosa es cierta, nada volverán a ser igual, porque el río que una vez fue cuna de la humanidad ha despertado a sus guardianes. Y en su despertar, el mundo ha descubierto que el verdadero fin nunca llega con destrucción, sino con la verdad. La verdad de que incluso los dioses pueden ser prisioneros y el hombre, el instrumento de su liberación.